dar la bienvenida a todas las personas. Vemos a alguien que nos visita hoy por primera vez. Usted que nos visita por primera vez, queremos darle la bienvenida y decirle que usted es bienvenido. Nos alegra verle aquí. Estamos estudiando un tema muy especial que es la gracia de Dios. Y hemos hablado últimamente acerca de la importancia de la gracia, del regalo maravilloso de la salvación. Dios ha querido abrirnos las puertas del cielo para que podamos entrar. Y nos dice es gratuito. Solamente cree en mi Hijo, cree que mi Hijo murió y resucitó por ti. Entrega tu vida al Señor Jesús y las puertas del cielo se abren. Amén. El tema que nos corresponde hoy, la gracia que nos mantiene salvos. Quiero comenzar contándole algo que, aunque fue un poco curioso, es real. Un hombre de Corea del Sur no conocía al Señor Jesús, nunca había escuchado hablar de Él. Llegó a un país cristiano, allí fue evangelizado, se le habló del Evangelio y se le habló de la importancia de bautizarse. Lo interesante es que este hombre estaba tan enamorado con lo que Jesús había hecho, que dijo, no importa lo que yo tenga que hacer por seguir a Jesús, quiero seguir a Jesús. Y el predicador, el pastor le dijo, bueno, usted tiene que bajar al agua del bautismo para morir al pecado y resucitar a una vida nueva. Fue interesante el bautismo de este hombre porque antes de bautizarse abrazó a su papá, abrazó a su mamá y lágrimas caían en sus ojos. El predicador le preguntó, bueno, es un momento emocionante, pero ¿por qué lloras tan angustiosamente? Porque me da un poquito de miedo el saber que voy a morir, pero tengo fe en mi Señor que voy a resucitar. En la conversación con el pastor se dio cuenta de que este hombre tenía la idea de que cuando bajara al agua iba a ser ahogado por el pastor, pero que Jesús era tan poderoso que cuando saliera del agua Dios lo iba a resucitar. Había tomado de una manera literal el bautismo. Entonces el hombre estaba un poco temeroso y tembloroso y dijo, yo sé que Dios me va a resucitar. Era tanta la convicción de este hombre que estaba dispuesto a morir literalmente en el bautisterio porque sabía que valía la pena lo que Jesús tenía para él. Interesante la convicción de este hombre de morir completamente creyendo que Jesús es poderoso. ¿Cuántos creen que Jesús es poderoso? Entonces, esta ilustración y esta historia real me hace pensar un poco en nuestra actitud frente al acercarnos a la salvación que Dios nos ofrece. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar de nosotros mismos por la salvación? ¿Qué tan entregados estamos cuando tomamos la decisión de seguir a Jesús? ¿Qué tan convencidos estamos de que vamos a tener una vida nueva, una vida diferente? Para este coreano la gracia de Dios era algo tan maravilloso que estaba dispuesto a morir por esa gracia. Ahora la pregunta es a nosotros, ¿qué tan dispuestos estamos por esa gracia? ¿Qué tan maravillosa es para usted la gracia de Dios? Cuando usted se bautizó, ¿creyó de tal manera que iba a morir a la vieja vida y vivir a una vida nueva? Si fue así, si fue una convicción tan maravillosa como la de este coreano, pues déjeme decirle que probablemente usted está disfrutando la vida cristiana. Ahora, lo que vamos a ver en esta mañana es que Dios está interesado en guardarlo. Dios está interesado en que usted permanezca con el boleto de entrada en el cielo. Recuerden, las últimas dos enseñanzas hemos hablado que Dios quiere hacerle salvo
y que la salvación también se puede perder. Debemos cuidar la salvación. Pero ¿qué tan interesado está Dios en que usted permanezca dentro de la salvación? ¿Qué tan interesado está Dios en que usted vaya al cielo? Pues, ¿qué dice la Biblia? Antes de leer qué dice la Biblia, algunas personas tienen una idea equivocada. Algunas personas piensan que lo que Dios más le interesa es que usted tenga al Señor Jesús y ya Dios lo deja a la intemperie. Dios lo deja a que usted tenga su destino y mire a ver cómo se defiende solito. Algunos piensan como si Dios nos sacara de un río frío, congelado, nos sacara y nos salvara y nos dejara allí en la orilla, solos, tiritando de frío, abandonados. Algunos piensan que cuando se bautizan pasa eso. Bueno, ahora que ya Dios me ha abierto las puertas del cielo, ¿qué de mi vida? Dios me escucha, Dios está dispuesto a cuidarme, Dios está dispuesto a guiar mis pasos. ¿Será que Dios está dispuesto a que permanezcamos en la salvación, a mantenernos salvos? Lo primero que nos dice la Biblia se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Y voy a invitarlo a que tome una Biblia. Allí en la parte de atrás hay Biblia, en la parte lateral también. También en la parte de atrás hay lapiceros, si usted quiere anotar lo que tenemos hoy a través de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. ¿Cuántos lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor lo siguiente: que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. El apóstol Pablo nos está diciendo que Dios quiere que, ¿cuál es la tercera palabra? Protegidos. Parece que al copiar y pegar cambió la D y la volvió minúscula. ¿Protegidos por quién? Por Dios. ¿Mediante la qué? Mediante la fe. ¿Qué quiere decir este pasaje? Que Dios tiene un anhelo profundo en su corazón y es protegerlo para la salvación. Dios tiene un anhelo profundo. Una vez usted sale del bautismo, Dios no lo deja ahí tirado. Dios está a todo momento interesado en que usted no caiga, en que usted no se aleje del camino, para que no pierda su entrada, su boleto de entrada al cielo. Unos versículos antes de estos, del versículo 5, el apóstol está hablando de una herencia. Y dice que esa herencia fue manchada por el pecado, pero que al conocer a Jesús, esa herencia fue limpiada para que usted entre al cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no va a dejar entrar ni un solo pecado al cielo. Quiero hacerle una pregunta: ¿es usted pecador? Si usted me lo pregunta a mí, yo digo sí, soy pecador. Y eso me pone en graves problemas para ir al cielo, porque al tener un solo pecado, eso me impide que se me abran las puertas para entrar al cielo. Pero el apóstol Pedro dice que a través de Jesús mi vida fue limpiada, cambiada, transformada, para que cuando llegue el momento de entrar al cielo, Dios vea que en mi corazón no hay ni una sola mancha en la herencia que Él tiene para mí. ¿Cuántos se alegran de que Dios quiere limpiarnos? Y cuando nos bautizamos, es eso exactamente lo que sucede. Morimos al pecado. Dios nos limpia, dice Hechos 2:38. Dios nos hace nuevas criaturas y salimos relucientes y limpios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Dios. Primera de Corintios 1:8 dice, alguien que lo lea con voz bien fuerte:
Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Está hablando del día final, el día en que nos dirán, bueno, usted puede entrar al cielo, lamentablemente lo sentimos mucho, usted no tiene entrada a este lugar, usted va a ir al infierno. Pero este pasaje nos está diciendo, y voy a decirlo en la versión Biblia al día, que lo dice un poco más sencillo, dice: de este modo no dejarán de confiar en Él, y cuando llegue Jesús, ¿cuándo qué? Cuando llegue Jesús, nadie los acusará de haber hecho algo malo. Él no está diciendo que cuando usted llegue al cielo no va a tener culpa. Lo que está diciendo es que usted no va a tener pecado. Probablemente usted es culpable, pero cuando usted llegue al cielo, si usted ha depositado su confianza, usted ha tenido un buen abogado, usted cuando llegue al cielo, Él va a decir, bienvenido. Y un último versículo que vamos a ver, que realmente Dios está interesado en que usted no pierda la salvación, sino Dios quiere guardarlo a usted. Dice Judas, versículo 24, voy a leerlo en la versión lenguaje actual, dice: Dios puede cuidarlo, Dios a usted no lo abandona. Si usted está tentado, si usted está pasando una tribulación, no piense que Dios lo ha abandonado, porque Dios quiere cuidarlo. Diga al que está a su lado, Dios quiere cuidarlo, para que no hagan el mal, y también tiene el poder para que ustedes puedan presentarse ante Él sin pecado. Se presentarán ante Él llenos de alegría y limpios y sin mancha, como un vestido nuevo. Esto a mí me llena de alegría, porque quiere decir que yo he cometido pecados muy graves, pecados que me avergüenza recordar, pero desde que entregué mi vida a Jesús trato de evitar el pecado, aunque en ocasiones vuelvo a pecar y vuelvo a la sangre de Cristo y le digo, límpiame, porque quiero que cuando llegue el día final tú puedas ver que mi vestido está completamente blanco, limpio, y puedo entrar delante de tu presencia, Señor. Porque si en su vestidura espiritual hay una pequeña mancha, la entrada va a ser negada. Por eso dice, limpio y sin ¿qué? Sin mancha. Ahora estos últimos versículos que hemos leído nos hablan de una sola cosa. Dios tiene un profundo interés en que usted entre al cielo. Ahora, Dios hace algunas cosas para que vayamos al cielo, para mantenernos, para cuidarnos. Y la primera de ellas es que Él nos guarda tomando residencia dentro de nosotros. Amén. Él vive dentro de los cristianos. Esto es algo que es imposible para alguien que no le ha entregado su vida a Jesús. Por eso nuestro esfuerzo, porque otros conozcan de Jesús. Porque es imposible tratar de llevar una vida estable, una vida sin pensar en otras mujeres, una vida sin mentiras, sin estar murmurando del prójimo, si no tenemos el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver algo profundo aquí. Jesús dijo en una ocasión, en Juan capítulo 14, versículo 2, dijo lo siguiente: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. ¿De qué está hablando ahí Jesús? De un lugar especial. Está hablando del cielo. Pero hay algo que no se puede ver en el español, pero sí se puede ver cuando uno lo lee en el idioma original. Y es la palabra moradas. Ahí no nos está diciendo que es una morada esplendorosa o bonita. Pero sí sabemos que cuando lleguemos al cielo,
ya se le acabaron los trasteos. ¿A cuánto les gusta trastear? Para mí es una de las peores cosas que puede haber. La única alegría de cambiarse de casa es llegar a la nueva casa, pero empacar, tener que buscar un camión es algo engorroso y aburridor. Pero lo bueno es que en el cielo usted no va a tener que cambiarse de casa. ¿Sabe por qué? Porque va a tener un hogar permanente, un hogar estable, donde ya no hay trasteos. Amén. Entonces la palabra que usa ahí para moradas es monei. No en inglés money, no, sino en griego, monei. Y monei no se refiere a una morada esplendorosa o muy bonita, sino se refiere más bien a una morada permanente. Eso quiere decir la palabra monei. Y curiosamente esta palabra no la vuelve a usar en toda la Biblia, excepto en un versículo del mismo capítulo. Pero aquí ya se está refiriendo a otra cosa. Y quiero que lo leamos juntos. En Juan 14, 23. Recuerde, vuelve y usa la misma palabra en griego, monei, que quiere decir un lugar permanente. Un lugar donde no va a haber cambios. Dice el versículo 23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos monei con él. Morada. Solo en estos dos versículos usa la palabra monei en toda la Biblia, es decir, una morada permanente. ¿Sabe por qué Jesús volvió a usar la palabra monei? Para hablarnos de que Él iba a venir con su papá y iba a venir a vivir al corazón de los creyentes, porque Dios tiene un anhelo profundo. Dios tiene el anhelo de que una vez Dios esté habitando en su corazón, nunca salga de allí. Dios quiere habitar permanentemente en su vida. Dios no quiere salir de su corazón. Pero lamentablemente, como vimos la semana pasada, es posible que Dios salga de nuestra vida. Pero el anhelo de Él es no salir. Amén. Él quiere vivir dentro de usted para siempre. Diga conmigo, Dios quiere vivir dentro de mí para siempre. Para siempre. Amén. Pero el mismo versículo que acabamos de leer nos dice cómo lograr que Dios permanezca. ¿Qué dice el versículo? El que me ama, mi palabra guardará. Si usted tiene su Biblia en la mano, subraye ese versículo. Si la Biblia es suya. Mi palabra guardará y mi Padre le amará. Entonces, ¿qué cosas debemos hacer para que Dios venga y permanezca en nosotros? Primero, entregarle nuestra vida a Jesús. Pero después de haberle entregado nuestra vida a Jesús, amar a Dios y guardar su palabra. Hay personas que piensan que seguir a Jesús es simplemente venir a la iglesia, pero olvidamos guardar la palabra. Guardar la palabra es leerla, meditarla, obedecerla. Esa es la forma de que Dios permanezca en nosotros. Y ¿sabe qué? Si Dios permanece en nosotros, no hay mejor opción. Yo me acuerdo cuando mis abuelos tenían su casa en Bogotá y tenían un amigo, mi abuelo tenía un buen amigo y le dijo, bueno, le voy a arrendar el primer piso. Como eran tan amigos, pues mi abuelo solo se interesaba en que le pagara el arriendo. Pues bien, pasados 2 años, mi abuelo le dio por bajar al primer piso y vio el desastre de casa que le tenía este amigo arrendatario. Tiempo después, mi abuelo dijo, no le voy a arrendar a cualquiera. Voy a cuidarme de a quién le arriendo la casa. Y se la arrendó a una señora más o menos ya de una edad avanzada junto con su hijo. Y durante el primer tiempo, el primer año, mi abuelo estaba pendiente de cómo le tenían la casa. Pero se dio cuenta que esta mujer era tan buena arrendataria que el primer año
le había pintado la casa, había arreglado el piso que no estaba tan bueno, la arrendataria había invertido, además de su arriendo, dinero personal para hacer arreglos en la casa. Esta arrendataria lleva viviendo 20 años desde entonces. Mi abuelo ya falleció y ahora el que está a cargo es mi tío, pero la mujer sigue allí viviendo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo habite en nuestra vida, Él viene a traer mejoras a nuestro corazón, a nuestra alma. Nuestra vida llena de pecado empieza a tener cambios, empieza a tener transformaciones. Entonces es bueno dejar que Dios venga a vivir en nosotros, pero aún más es bueno dejar que Él permanezca y siga obrando. Hay otros que quieren venir a ser moradas de su vida. Y esos otros quieren venir a destruirlos. Los demonios quieren venir a hacer un desastre en su corazón. Pero Dios quiere venir a darle vida y vida en abundancia. ¿Cuántos se alegran de eso? Una segunda cosa que Dios quiere para guardarnos de la salvación es que Él nos guarda por medio de su intersección. Esta es una palabra que usábamos mucho en la religión tradicional. Y Jesús, antes de ir a la cruz esa noche, dice que fue y cenó en el aposento alto, lo que conocemos como la última cena, y dice que después caminó hasta un huerto. Nos dice que en ese huerto se arrodilló y oró, en el huerto Getsemaní. Es lo que conocemos como la oración especial de Juan 17. Esta oración, cuando yo la leo, se me pone la piel de gallina. Porque Jesús empieza a orar por sus discípulos. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que esa oración que hizo ese día, Jesús la sigue haciendo el día de hoy. Y en esa oración vamos a recordar que Jesús dice: guárdalos en tu palabra. Permite que ellos sean protegidos. Y le digo que Jesús sigue haciendo esa oración en la actualidad, porque nos lo dice la Biblia. Nos dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? No como los hinduistas que dicen que hay 3,000 dioses. No como los budistas que dicen que usted puede llegar a ser Dios. Sino dice la Biblia, hay un solo Dios. Pero también hay un solo ¿qué? Mediador. Amado amigo y amado hermano, si usted piensa que hay más mediadores entre usted y Dios, está en un grave error. La Biblia dice que solo hay un mediador, un intercesor entre nosotros y Dios. No es alguien a quien usted le tenga mucha devoción. No es alguien a quien sus papás le enseñaron que usted debería ser devoto. La Biblia dice que el único que intercede por nosotros es Jesús. Porque no hay otro intercesor entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Mire, yo tropiezo mucho. Yo en la semana me resbalo y tropiezo. Cometo errores. Necesito un buen abogado que me defienda. Y no hay mejor defensa ante el Padre que Jesús. Por dos razones. Porque Jesús ya vivió lo que usted y yo vivimos, con una diferencia: no pecó. Entonces, cuando usted está débil, cuando usted está siendo tentado de alguna manera, Jesús dice: yo siento como tú te sientes. Pero ¿sabes qué? El pecado se puede vencer. Y otra de las razones porque Él es nuestro abogado es porque Dios es santo. Dios podría decir: ya me hastié de usted, ya no lo quiero más, no quiero que entre a mi cielo. Entonces, ¿sabe qué hace Jesús? Jesús viene ante el Padre y le dice: ellos han sido lavados con mi sangre, ahora son santos y justos en mí, porque yo los he limpiado. Él se pone en medio de nosotros, nos justifica delante del Padre y dice: ellos pueden entrar.
¿Se da cuenta por qué es importante tener a Jesús en nuestra vida y pedirle a Él a través de la oración que nos justifique? Porque Él a diario está intercediendo y pidiendo misericordia por nosotros. Él nos mantiene en la salvación. Amén. Qué bueno que Jesús es nuestro abogado. Y hay dos formas en que usted puede dejar que Él sea no permitir que Él sea su abogado. Una es que Él decida dejar de ser su abogado. Pero la Biblia dice que Dios le ama y Él no quiere dejarlo. Y una segunda forma en que Él deje de ser su abogado es que usted le rechace. Que usted diga: Jesús, ya no te necesito, ya no quiero seguir, no quiero ser más cristiano. Entonces la decisión es suya, si usted quiere que Jesús siga intercediendo por usted o no. Una tercera forma en la que Dios nos guarda y nos mantiene con el tiquete para el cielo es que Él nos mantiene y nos guarda por medio de la disciplina. Palabra que no nos gusta. Hebreos 12 es un capítulo especial porque habla de la disciplina que Dios tiene con sus hijos. ¿Quiénes son sus hijos? Nosotros. Y dice que Dios, como Padre al que ama, disciplina. Cuando empezamos a extraviarnos, empiezan a haber pruebas, empiezan a haber dificultades. ¿Por qué? O incluso si usted está bien en los caminos de Dios, empieza a ver que hay dificultades. Y usted dice: bueno, ¿y por qué, Señor? ¿Acaso no estoy apegado a tu mano? Tú no me estás guiando. ¿Por qué estoy pasando por estas pruebas? Porque Dios usa esas pruebas y esas dificultades para mantenerlo por el camino recto. Mire, a veces la disciplina es dolorosa. A veces la disciplina nos gustaría salir corriendo y decir: no quiero más, llévame ya, Jesús. Pero en medio de la disciplina nos recuerda que Él tiene un cambio para nosotros. Y ahí en el mismo pasaje de Hebreos dice: así como sus padres los disciplinaban con algún fin, con algún propósito, y así como cuando sus padres los disciplinaban y después de la disciplina había un cambio, así Dios quiere disciplinarnos y quiere hacer algo en nosotros para que en nosotros haya un cambio. Porque dígame una cosa, ¿hay cosas que usted debe cambiar? Yo debo cambiar ciertas cosas. Dios sabe que debo cambiar ciertas cosas. Y Dios en ocasiones permite que sea probado y Satanás se ofrece como voluntario. Dice: Señor, déjelo en mis manos. Y Satanás hace de las suyas. Hasta que Dios le dice: no más, hasta ahí es a donde mi siervo puede aguantar y hasta ahí es donde Él quería tenerlo para que sea cambiado. La Biblia nos dice en 1 Corintios 11:32, alguien que lo lea con voz fuerte este pasaje. ¿Qué palabra es esta? El Señor permite que Satanás en ocasiones nos zarandee. Hablamos de eso hace algún mes. El enemigo está dispuesto a destruirnos, pero Dios no se lo va a permitir. Dios no va a permitir que el enemigo lo destruya a usted. Dios quiere matarlo, pero como no puede hacer, Satanás quiere matarlo, pero como no puede hacerlo, busca la forma de destruirlo. Y Dios dice: hasta allí es donde mi siervo puede aguantar. Quítate, Satanás, y déjalo, porque ahora es instrumento en mis manos. Y la palabra nos dice que Él nos disciplina para que no seamos, ¿qué? Condenados. Mira, yo conocí a un hombre que estudió conmigo en el seminario, y él, estando en la cárcel, sufriendo cosas terribles, allí en ese estado conoció a Jesús. Y después en el seminario él sonreía y decía: yo no me avergüenzo de haber ayudado, haber hecho cosas malas, porque ahora Dios me ha justificado. Me avergüenzo de lo que hice, de las cosas malas. Me avergüenzo de haber sido uno de los ayudantes de Pablo Escobar.
Me avergüenzo de haber vendido drogas, de eso me avergüenzo. Pero ahora no me avergüenzo de la nueva vida que tengo. Y no me avergüenzo de haber estado en la cárcel. Porque la cárcel fue el instrumento que Dios usó para que ahora vaya al cielo. Amén. Hay personas que han perdido extremidades. Hay personas que en esta mañana están pasando por una tribulación difícil. Tienen un vecino que quiere quitarles la casa. Tienen una enfermedad a la cual el médico le dice, mire, tómese las pastillas de por vida porque usted ya no tiene sanidad. Hay otros que están pasando por deudas económicas. Pero Dios quiere usar las dificultades para conservarnos dentro de sus caminos. Porque dentro de la dificultad hay cosas que no podríamos aprender de otra forma. Amén. Él nos disciplina para que no caigamos en el juicio final con los del mundo. Y una última razón por medio de la cual Dios nos mantiene a salvo, es que Dios nos mantiene a salvo a través de las advertencias. Mire, la Biblia está llena de advertencias, pero hay unas advertencias contra la apostasía. Los que no entienden el término apostasía quiere decir aquellos que ya conocen a Jesús y quieren tirar la toalla. Y hay unas advertencias severas contra aquellos que conociendo a Jesús se quieren ir de Jesús, quieren alejarse de Jesús, no quieren seguir el camino de la verdad. Y es interesante porque generalmente a las advertencias les vemos el lado negativo. Dígame si no es verdad cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, no vas a hacer tal cosa. Generalmente, ¿qué nos dicen ellos? Nos dicen, pero ¿por qué si yo quiero, si no veo nada de malo? Porque generalmente nosotros los seres humanos a las advertencias les vemos el lado negativo. Pero debemos entender que cuando Dios habla y da una advertencia, hay un lado positivo, hay una razón, hay un para qué. En una ocasión cuando estaba allí en el batallón que queda más allá de Niquía, visitando a un muchacho que estaba evangelizando, él me contó una historia aterradora de algo que tuvo que vivir cerca de un pueblo antioqueño, no recuerdo en qué lado, y él me decía que ellos fueron a acampar a ese lugar y uno de sus amigos se fue allí cerquita al monte, iba a hacer sus necesidades. Mi amigo al que estaba visitando me contó que él estaba allí agachado empacando la maleta cuando de repente escuchó una explosión y volteó a mirar y vio tierra levantarse. Su amigo, el que se había ido, había pisado una mina. Cuando llegó a donde estaba su amigo, la situación fue aterradora. Él me contó con detalles, pero lo interesante es que él después de todo esto me dijo, con lágrimas en los ojos me decía, si solamente nos hubieran advertido que ese era un campo minado. El mayor sabía que estaban en un campo minado y no les había advertido del peligro que estaban por correr. Si él solamente nos hubiera advertido de la situación, hubiésemos tenido demasiado cuidado. Incluso este mayor que les había llevado al lugar está preso, porque él tenía el deber de haberles advertido que el lugar era un lugar peligroso. Y este soldado decía, si él nos hubiese advertido, si nos hubiese dicho la verdad, hubiésemos evitado el peligro. Dios sí nos advierte del peligro. Dios sí nos dice, tengan cuidado con esto. Tengan cuidado con el adulterio, tengan cuidado con el chisme, tengan cuidado con la inmoralidad sexual. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 2:20, ciertamente si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su último estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiese sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Versículo 22, pero les ha acontecido lo que verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Advertencia dura esta. Está diciendo, si usted conoce a Jesús, si alguien ya le habló de Jesucristo, usted tiene una opción: seguirle o seguirle. Porque si usted, una vez conociendo a Jesús, decide rechazarle o decide echarse para atrás, dice que el estado de esta persona aquí, ya conoció a Jesús, viene a ser peor que antes. Mejor que nunca hubiera escuchado la palabra Jesús en su vida. Mejor que nunca le hubiese conocido. Pero ahora que le ha conocido y se ha alejado de él, termina recordando un proverbio que está en el Antiguo Testamento. Dice: el perro vuelve al vómito y el cerdo vuelve al lodo. ¿Se da cuenta con qué está comparando el mundo? Con vómito y con lodo, algo asqueroso. Es que eso es exactamente lo que ofrece el mundo. El mundo que brilla, el mundo que resplandece, el mundo alejado de Dios nos ofrece muchas cosas, pero no termina nada más ni nada menos que siendo lodo y vómito, porque no sirve para nada. Debemos acercarnos a Jesús, debemos permanecer aferrados a Él, debemos avivar el fuego del Espíritu Santo. Y si aún usted que me escucha en esta mañana no ha recibido el Espíritu Santo, prepárese, busque, pregunte: ¿cómo puedo seguir a Jesús? No quiero seguir esta vieja vida, una vieja vida llena de pecado, llena de cosas que no agradan a Dios, cosas que me van a llevar al lago de fuego y azufre, donde es el lloro y el crujir de dientes y donde el gusano no muere. Quiero ir al cielo. ¿Cuántos quieren ir al cielo en esta mañana? Damos gloria a Dios porque Él quiere que permanezcamos en la salvación, y Él está haciendo cosas para que permanezcamos en la salvación. Amén. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Si tal vez usted ha menospreciado el regalo precioso que Jesús le ha dado, si tal vez usted no le ha dado el valor que amerita la salvación, si usted ha llevado una vida cristiana mediocre, si usted no ha aceptado a Jesús aún, no lo ha recibido en su corazón, es un momento para decirle: Señor, ayúdeme, yo quiero el Espíritu Santo, yo quiero la salvación. Pero si la ha rechazado, es un momento también de ponernos a cuenta con Dios y decirle: perdóneme, Dios, porque he jugado con su regalo. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que tú tienes un plan maravilloso para nosotros, reconociendo que tú tienes algo precioso, Señor, y que no le damos el valor que merece. Te pedimos que nos perdones si hemos sido como el perro que vuelve al vómito. Ayúdanos a ser diferentes. Tú quieres levantar un pueblo diferente, un pueblo santo, un pueblo apartado del pecado, de la inmundicia. Tú no quieres hogares destruidos, Señor. Perdónanos si hemos sido instrumentos de iniquidad. Tú no quieres trabajadores desleales, deshonestos que roben. Perdónanos, Señor, si de alguna manera te hemos desagradado. Y ayúdanos, Señor, a valorar el Espíritu Santo que nos has dado. Ayúdanos a entender que la disciplina, los momentos duros que a veces atravesamos,
son por causa del trato que tú quieres tener para cambiarnos. Ayúdanos a meditar en tu palabra, Señor, acerca de las advertencias que nos tienes, acerca de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos esposos, de cómo ser buenos siervos, buenos trabajadores, Señor. No permitas que desechemos la advertencia que nos tienes en la palabra, Señor. Permite que nos acerquemos a la Biblia, que meditemos en ella, que nos examinemos acerca de lo que nos estás hablando, Señor. Padre, toca a tus hijos, toca a aquellos que aún tienen temor de seguirte, para que quites todo temor, Señor, y ellos quieran con un corazón dispuesto a acercarse a ti. Padre, de igual manera toca a aquellos que han querido tirar la toalla, Señor, aquellos que por causa de las dificultades, aquellos que por causa de las pruebas, de la disciplina, Señor, se han sentido cansados en la vida cristiana, Señor. Ayuda a aquellos, Padre, que están atravesando tiempos difíciles. Padre, de igual manera te pedimos, Señor, que tú sigas intercediendo por nosotros, que sigas obrando, Padre, a través de tu Hijo. Gracias te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, y te pedimos perdón también si de alguna manera hemos dejado que otro sea nuestro intercesor. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto en ocasiones nuestra confianza en personas que tal vez en este momento ya están muertas y que nada pueden hacer por nuestra vida espiritual. Reconocemos que solo Jesucristo puede interceder por nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia. Es en el nombre del Señor Jesús que te queremos dar gracias, dar gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Cuántos pueden decir que Jesús es nuestro Salvador? Diga conmigo: Jesús, tú eres mi único Salvador. Amén. Démosle un aplauso más fuerte al Rey de Reyes.